Un cordial saludo, mi nombre es José Luis González Robles, estudiante de Ingeniería Industrial en la UNAD, perteneciente al curso Física General. A continuación les pondré el ejercicio de la letra D, que es análisis de resultado experimental, de la tarea 4, el cual tiene el siguiente enunciado. Un estudiante obtuvo los resultados después de llevar a cabo un experimento con una caja de masa M, la cual se deja caer desde reposo sobre un plano inclinado de altura h y un ángulo de 30 grados, como se muestra en la figura 4. Se considera que el plano inclinado es liso, es decir, el rozamiento es despreciable. En la figura 4, aquí está el objeto, la altura y la inclinación del plano. Entonces, al llegar al final del plano inclinado, la caja continúa su movimiento sobre tres superficies horizontales distintas, es decir, estas que están aquí, cada una con diferentes características de rugosidad. En cada superficie de la caja recorre una distancia antes de detenerse por completo, debido al rozamiento. El estudiante registra los siguientes datos para cada superficie. Primero, la masa de la caja M, que es esta que está aquí, 0.2 kilogramos. El segundo, que es el ángulo de inclinación, que es este que está aquí, que se ve aquí. La altura inicial del plano inclinado, que es 0.8 metros, es esta que se ve aquí. Y por último, la distancia recorrida por la caja antes de detenerse en la superficie horizontal, que es esta distancia que está aquí. Sería x1 0.9, x2 1.2 y x3 1.5. El ejercicio me pide que con base en los experimentos obtenidos debo determinar el coeficiente de fricción para cada una de las superficies horizontales. También debo construir el diagrama de cuerpo libre tanto para el plano inclinado como para la superficie horizontal y utilizar las ecuaciones de movimiento. Bueno, aquí están los diagramas de cuerpo libre que yo realicé. Sería el plano inclinado, es este que está aquí, la anterior imagen que se vio anteriormente. Esta es la fuerza normal, la que se ve aquí amarilla. El peso, que siempre va hacia abajo, que sería el peso en masa por gravedad, lo cual es igual al peso. En esta se puede evidenciar la fuerza de fricción que va en contra del movimiento, porque recuerden que el enunciado dice que la fricción, no hay fricción en este plano. Entonces, en la superficie horizontal ya sí hay fricción. ¿Por qué? Porque cada superficie ahí tiene diferentes características de rugosidad, por lo cual hay fricción con el objeto. Entonces está aquí la fuerza normal, el peso que siempre va hacia abajo y la fricción que va en contra del movimiento. Yo realicé en GeoGebra una explicación, yo lo realicé en GeoGebra una mayor para que se pueda visualizar mucho mejor. Sería la fuerza normal que está aquí, el peso que tiene como una pequeña inclinación hacia acá, y estas son la descomposición del peso, que sería W sub X igual a masa por gravedad por seno del ángulo, y W sub Y, que es igual a masa por gravedad por coseno del ángulo. Esta es la que está aquí arriba, solamente que está mucho más explicada. Sería la normal, el peso que va para abajo y la fricción que va en contra del movimiento. Bueno, primero, para poder continuar con el desarrollo del ejercicio, hay que identificar los datos que nos proporciona el ejercicio, los cuales son la masa, el ángulo de inclinación, la altura, las diferentes superficies de rugosidad. En el plano inclinado hay que identificar la fuerza que actúa sobre el objeto o bloque. Está el peso, como ya lo dije, que es masa por gravedad. La fuerza normal, que siempre es hacia arriba. Entonces, la fuerza de fricción, que en este caso no hay porque el enunciado dice que no hay porque es una superficie lisa. Entonces, primero hay que realizar la descomposición del peso. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera: W sub X es igual a masa por gravedad por seno del ángulo. Este es el componente paralelo del plano. Ahora, la W sub
y es igual a masa por gravedad por coseno del ángulo. Este es el componente perpendicular al plano. Ahora, en el eje Y hay que utilizar la segunda ley de Newton. ¿Cómo así? Decir, fuerza es igual a masa por aceleración, donde F sub Y es igual a masa por aceleración de sub Y. Entonces, N menos masa por gravedad por coseno del ángulo es igual a masa por 0. ¿De dónde sale N? N es la fuerza normal. Y recuerda que esta contrarresta a la masa por gravedad, que es el peso. Entonces, se escribe de esta manera, y acá como es masa por aceleración, recuerda que en el ángulo Y no hay aceleración, o sea, no hay movimiento. Entonces, por lo cual la aceleración es 0. Entonces, quedaría de la siguiente manera la fórmula, que sería N es igual a masa por gravedad por coseno del ángulo. Esta sería la fuerza normal. Ahora, en el eje X hay que utilizar la segunda ley de Newton también, sería F sub X igual a masa por aceleración sub X, es decir, la aceleración que hay en el plano de X, en el plano X, en el plano X. Entonces, reemplazamos F sub X, que es, recuerda que es la fuerza que es ejercida, entonces masa por gravedad por seno del ángulo. El ángulo es igual a masa por aceleración de sub X. Despejamos la ecuación, en este caso se cancelan las masas. ¿Por qué se cancelan las masas? ¿Por qué? Porque esta masa de este lado y la masa de este lado, entonces se cancelan y quedaría nada más gravedad por seno del ángulo igual aceleración de X, como se ve aquí. Aceleración de X igual a gravedad por seno del ángulo. Ya después de hallar la fórmula de la aceleración, despejamos la aceleración en valores numéricos. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Recuerde que hallamos aceleración es igual a gravedad por seno del ángulo. Entonces, aceleración de X es igual a 9.08. ¿Por qué 9.08? Porque esa es la gravedad de la Tierra. Esa es la gravedad de la Tierra. Entonces, por seno de 30, porque ese es el ángulo de la inclinación del plano. Entonces, igual por 9. Igual, esto se realiza, sería 9.8 por 0.5 aproximadamente, es el seno de 30. Se realiza la multiplicación, 9.8 por 0.5, esto es igual a 4.9. Esto entonces es la aceleración, 4.9 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración del objeto. Ahora hallamos la longitud del plano inclinado utilizando las razones trigonométricas, donde L es la longitud del plano inclinado y H es la altura. Recuerda que ya tenemos la altura, que es 0.8 metros. Entonces, seno es igual, que es la razón trigonométrica, digamos, al seno es igual, el seno de ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Reemplazamos las variables, que sería seno del ángulo es igual a H, que es altura, sobre L, que es la longitud del plano inclinado. Reemplazamos los valores en forma numérica, que sería, despejamos la fórmula, es decir, primero despejamos la fórmula, que sería L sobre la altura sobre el seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo es el 30 grados, porque esa es la inclinación del plano. Entonces, L es igual a 0.8, que es la altura, sobre el seno de 30, que es el ángulo de inclinación. Entonces, realizamos los cálculos, sería 0.8 sobre 0.5, esto nos daría 1.6 metros. Esa es la longitud del plano, esa es la longitud del plano de inclinación, es decir, la distancia que hay de aquí hasta aquí. Ese es el dato que acabamos de hallar, es la distancia que recorre el objeto.
Ya que tenemos la distancia que es la longitud del plano de inclinación, ahora despejamos la velocidad final. ¿Cómo se hace esto? Bueno, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración sub x sobre L. L es la que acabamos de hallar, 1.6 metros. Entonces, velocidad final al cuadrado es igual a 0. ¿Por qué 0? Porque recuerden que la velocidad sub 0 es que la velocidad final es la velocidad inicial. Disculpa, la velocidad inicial. 0 porque él estaba en reposo. Entonces, 0 más el objeto estaba en reposo. Entonces sería 0 más 2 por 4.9. ¿Por qué 4.9? Porque esa es la aceleración que hallamos anteriormente. Por L, que es la distancia, sería 1.6. Realizamos estos cálculos y nos daría 15.68. Eso le sacamos la raíz cuadrada y nos daría más aproximadamente unos 3.959 metros sobre segundo. Esa es la velocidad final del plano inclinado, claro está. Ahora en la superficie horizontal hay que ver los datos que nos da el ejercicio, que es la masa 0.2 y las diferentes distancias que recorrió el objeto. En x1 recorrió 0.9 metros, en x2 1.2 metros, en x3 1.5 metros. Ahora hacemos lo mismo con el plano inclinado, identificamos las fuerzas que actúan con el objeto. Aquí actúa el peso, la normal y la fuerza de fricción. En esta sí actúa la fuerza de fricción. Aquí también aplicamos la segunda ley de Newton. En el eje Y es igual a fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, N es la fuerza normal menos masa por gravedad, que es el peso, ¿verdad? Que es el peso. Masa por gravedad es el peso. Entonces, estas fuerzas se contrarrestan una a la otra. Entonces, igual masa por aceleración. Despejamos la fórmula que quedaría N igual a masa por gravedad. ¿Por qué queda así de esta manera? Porque en el eje Y, recuerdan, no hay una aceleración, no, la aceleración es 0. ¿Por qué? Porque no hay un movimiento. Entonces, masa por 0, eso es igual a 0. Entonces no se escribe el valor, quedaría N, es decir, cambiamos esto, masa y gravedad la pasamos para el otro lado. Sería N igual a masa por gravedad. En el eje X aplicamos la ley de Newton. La segunda sería F sub X igual a masa por aceleración en el eje X. Entonces, recordemos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la fuerza N, por N. Entonces, N es igual a masa por gravedad, como se ve aquí. Y acabamos de despejar masa por gravedad. Entonces, la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la masa y por la gravedad. Entonces, menos la fuerza de fricción. ¿Por qué menos? Porque recuerden que la fuerza de fricción es una fuerza que va en contra del movimiento. Es decir, por eso se escribe el menos aquí. Menos fuerza de fricción es igual a masa por aceleración, por lo cual despejamos la variable y utilizamos menos el coeficiente de fricción, como está aquí, por la masa por la gravedad. Así, es igual a la masa por la aceleración en el eje X. Ahora, en este se cancelan las masas y quedaría menos el coeficiente de fricción por la gravedad. Y de este lado quedaría la aceleración sub X. Como se ve aquí, aceleración es igual a menos coeficiente de fricción por la gravedad.
Ahora hallamos la relación que hay entre el coeficiente de fricción y la distancia de frenado. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando la ecuación esta que está aquí: velocidad final elevado al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración sub x que acabamos de hallar. Entonces, esto lo multiplicamos por la distancia que es x, la distancia horizontal. Recuerde que nos dan la distancia horizontal. Entonces, despejamos y sustituimos las variables, que es 0 igual a velocidad final al cuadrado más 2 menos coeficiente de fricción por gravedad por x. Porque aquí podemos menos coeficiente de fricción por gravedad, porque recuerde que la aceleración en sub x equivale a menos coeficiente de fricción por gravedad. Aquí despejamos de la siguiente manera: quedaría velocidad final al cuadrado es igual a 2 por coeficiente de fricción por gravedad por x. Así, y ahora vamos a despejar el coeficiente de fricción que está aquí. ¿Cómo se hace? Bueno, como esto está multiplicando, vas a dividir. Sería 2 velocidad final sobre 2 por gravedad por x, así como está aquí. Coeficiente de fricción es igual a velocidad final al cuadrado sobre 2 por gravedad por x, como yo le dije anteriormente. Reemplazamos los valores a valores numéricos. Recuerde que la velocidad final es igual, en el plan es igual a 15.68, que ya la hallamos. Entonces, y g, que es la gravedad, 9.8 de la Tierra. Entonces, la velocidad final se coloca aquí, 15 arriba, como está aquí en la fórmula, 15.68 sobre 2 por la gravedad, que es 9.8 por x. Ahora vamos a realizarlo más detalladamente para que se vea bien. Entonces sería 15.68 sobre 19.6. ¿Por qué 19.6? Porque multiplicamos 2 por 9.8. Eso nos da 19.6 aproximadamente. Aquí despejamos, hacemos esta división 15 puntos para poder realizarla con cada coeficiente, para realizarla con cada superficie. Entonces, 15.68 sobre 19.6, eso nos da resultado de 0.8. Lo ponemos arriba, dividido entre x, que es el último factor que nos toca despejar, y eso equivale al coeficiente de fricción, es igual a 0.8 sobre x. Aquí por último hallamos el coeficiente de fricción para cada superficie. Recuerden aquí que 0.9 es la distancia recorrida por el objeto en esa superficie. Entonces, 0.8 sobre 0.9, eso nos da aproximadamente 800 tanto, por ahí nos da. En la superficie 2 es de 1.2. Ahora usamos la fórmula que está aquí: coeficiente de fricción es igual a 0.8 sobre 1.2. Eso da aproximadamente 0.66, algo así. Y en el tercero, por último, sería 1.5. Usamos la misma fórmula: coeficiente de fricción es igual a 0.8. ¿Por qué 8? Porque esa es lo que despejamos aquí anteriormente, que equivaldría a la altura, ¿no? es decir, sobre 1.5 es igual a 0.53, y así es como hallamos el coeficiente de fricción. Ahora el ejercicio me pide que responda a la siguiente pregunta, que es: primero, ¿cómo cambiarían los resultados experimentales si duplicaran la masa de la caja? El coeficiente de fricción dependería de la masa de la caja. Justifica tu respuesta utilizando las ecuaciones de dinámica. Bueno, si se duplicara la masa de la caja, los resultados experimentales no cambiarían. La distancia de frenado y el coeficiente de fricción serían los mismos. ¿Por qué? Veamos la verificación. En la velocidad final recuerda que la fórmula que se usa es masa por gravedad por h. H es la altura. Entonces, 1 sobre 2, que sería masa por velocidad final. Ahora, aquí hay algo
que se cancelan las masas. Esta masa que está aquí se cancela con esta que está aquí. Quedarían los datos, sería gravedad por la altura. Y de este lado quedaría la velocidad final al cuadrado. Eso se le saca la raíz cuadrada, que quedaría 2 por gravedad sobre h. Eso nos daría la velocidad final. En la aceleración, recuerda que n es igual a la masa por gravedad y la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por n, donde n es masa por gravedad, coeficiente de fricción, masa por gravedad, menos el coeficiente de fricción. Recuerda que es una fuerza que va en contra del movimiento, por lo cual se le coloca el negativo. Igual, masa por aceleración, menos el coeficiente de fricción por la masa de la gravedad y la gravedad. Se despeja, se cancela, aquí también se cancela la masa y quedaría aceleración es igual a menos el coeficiente de fricción por la gravedad. Esto ya lo utilizamos anteriormente, se cancela la masa. En el coeficiente de fricción, que es coeficiente de fricción sobre es h sobre x. Aquí no, lo cual quiere decir que no depende de la masa. En conclusión, el coeficiente de fricción es una propiedad de la superficie de contacto, por lo cual no depende de la masa. De lo dicho anterior, se puede decir que al duplicar la masa no afecta la velocidad final del plano inclinado, ni la aceleración de frenado, como tampoco la distancia recorrida. Es decir, ahora, segunda pregunta es, si el ángulo de inclinación del plano fuera mayor, ¿cómo cambiaría la velocidad de la caja al final del plano inclinado y la distancia recorrida en la superficie horizontal? Explica la relación entre aceleración a lo largo del plano y la velocidad inicial al llegar a la superficie horizontal. Bueno, si se aumenta el ángulo de inclinación, pero si se mantiene la altura h, que en este caso es 0.8 metros, por la ley de conservación de energía en el plano sin fricción, la velocidad final del plano no cambiaría, como se puede apreciar en la siguiente ecuación. Sería masa por gravedad, que ya lo hicimos anteriormente, quedaría velocidad final, raíz cuadrada de 2 por gravedad, por h. Entonces, por otra parte, si h y el coeficiente de fricción son constantes, la distancia de frenado no cambia al aumentar el ángulo de inclinación. Recuerde que el coeficiente de fricción depende de la superficie con la característica de rugosidad que tenga. Entonces, es muy independiente al ángulo de inclinación que tenga el plano, por lo cual al aumentar el ángulo de inclinación si se mantiene la altura y el coeficiente de fricción, la velocidad no va a cambiar. Entonces, a continuación se puede ver que la distancia no va a cambiar. ¿Por qué? Porque la distancia se saca despejando de h sobre el coeficiente de fricción. Porque velocidad final, recuerda que es 2 por gravedad h. Esa es la velocidad de la velocidad sub 0, que equivale a la velocidad final. Entonces, 2 por gravedad h sobre la relación entre el plano, la aceleración entre el plano y la velocidad inicial al llegar a la superficie horizontal es que si el ángulo aumenta, la aceleración aumentará, por lo cual el tiempo de recorrido en el plano disminuirá, pero la velocidad final es igual a 2 por gravedad, es constante, ya que la altura es constante, es decir, la altura no varía, por lo cual la velocidad final es la misma. Como se ve aquí, la aceleración de inclinación es igual a la gravedad por seno del ángulo, y la velocidad final es igual a la aceleración de inclinación por t, que es el tiempo de recorrido del objeto en el plano.
Entonces T es igual a velocidad final sobre aceleración de inclinación. Aquí dice, por último, la tercera pregunta, ¿cómo se relaciona el tiempo que tarda la caja en detenerse con el coeficiente de fricción? Si se puede reducir el coeficiente de fricción, ¿qué pasará con el tiempo de detención y con la distancia recorrida? Bueno, el tiempo de detención es inversamente proporcional al coeficiente de fricción, es decir, que si uno disminuye, el otro aumenta. Por lo cual, si disminuye el coeficiente de fricción, el tiempo de detención aumentará. Como se ve aquí, velocidad final es igual a v sub 0 más a, que es la aceleración, y t es el tiempo de recorrido. Entonces, velocidad final es igual a v sub 0 menos el coeficiente de fricción por la gravedad, que eso equivale a la aceleración. Entonces, por t, que es el tiempo de recorrido en el plano. Ahora, t, se despeja t. Se despeja t, que es igual a velocidad sub 0, la velocidad sub 0, velocidad inicial sobre velocidad final sobre coeficiente de fricción por gravedad. Así quedaría la siguiente manera. Si el coeficiente de fricción se reduce, el tiempo de detención aumenta. Es decir, si el coeficiente de fricción, recuerda que es la variable que hace que el objeto se vaya deteniendo progresivamente. Entonces, si este disminuye, le costará al objeto mucho mayor tiempo en detenerse. Así pasa igual con la distancia recorrida. Si el coeficiente de fricción se reduce, la distancia recorrida aumenta. Es decir, si se disminuye este factor, el objeto alcanzará una mayor distancia a recorrer en el plano. Bueno, muchas gracias. Esta fue la presentación del ejercicio.